Se ha hablado estos días porque aquí en Pamplona se están celebrando mesas redondas, conferencias, y hay mucha gente que conoció a nuestro padre y entonces lo define, o sea, habla de su alegría, de su espontaneidad, de su firmeza. ¿Tú cómo lo definirías como persona? O sea, como una persona con la que has convivido, que has conocido de joven, porque claro, él era joven entonces. Sí. ¿Cómo lo definirías? Pues yo lo definiría como enamorado de Dios y que sabía, y que ese amor de Dios le llevaba a querer entrañablemente a las personas. Pero además una por una, ¿no? Porque el padre estaba rodeado de mucha gente y sin embargo sabía tener para cada persona la atención que esa persona merecía en ese momento y que podía esperar en ese momento. Tenía un corazón muy grande y verdaderamente había sabido llenarlo de amor de Dios y de cariño a la gente, y eso lo transmitía. Se notaba también en esa mezcla de eso, de fortaleza y de ternura que tú señalabas, ¿no? Y luego pues como de saber funcionar con lo sobrenatural y con lo natural de una forma tan, no sé, tan perfectamente unida, tan intrínsecamente unida, que parecía que jugaba con el cielo y con la tierra, y que lo convertía todo en cielo, ¿verdad? Hasta pues el dolor, el cansancio, hasta que te cogieras el dedo con una fuerza, pues en lugar de una exclamación un poquito irada, pues Señor, te lo ofrezco, ¿no? Siempre ahora cuando hablamos con las personas que habéis vivido cerca del Padre, ya damos por supuesto es un santo, ¿no? Pero vosotros realmente teníais esa sensación en aquella primera época, cuando todo aún estaba como desilvanado, por lo menos humanamente. ¿Sabíais que estabais en presencia de un santo? Sí, sentíamos, porque el Padre eso nos reflejaba la proximidad con Dios, y luego eso, su comportamiento pues en cualquier campo. Yo recuerdo por ejemplo el campo del desprendimiento, ¿no? Cómo el Padre estaba desprendido de todas las cosas materiales, y además lo hacía con tanta elegancia y con tanta naturalidad que casi no pasaba inadvertido, ¿no? Pero en cambio, si te fijabas un poquito, te dabas cuenta que sabía prescindir de tantas cosas. Abría su armario y estaba pues con lo imprescindible, ¿no? Para presentarse siempre con esa imagen digna de un sacerdote, y al mismo tiempo con el mínimo posible de cosas. Y recuerdo también que eso que él decía él también en los últimos años, que no utilizaba reloj, pero una vez por Reyes le pusieron un reloj muy, muy bonito, que al Padre le hizo auténtica ilusión, y al poco tiempo pues no lo llevaba, ¿no? Entonces nos dijo que le gustaba mucho y que había empezado a pegarse a él, y entonces lo que hizo fue entregarlo, y comentaba con mucha gracia: muerto el perro, muerta la rabia. Bueno, pues en este caso concreto es una manifestación, ¿no? Pero en fin, esto se notaba habitualmente en la vida del Padre, ¿no? Cómo estaba desprendido de honores, cómo estaba desprendido de su tiempo, de su salud, y de las cosas materiales que sabía pasar por encima y evitándolas, ¿no? Pero con mucha naturalidad, sin darle ninguna importancia. Otra de las características que se ha barajado mucho, ¿no?, entre las personas que han hablado de nuestro Padre es que era un hombre muy alegre. ¿En qué consistía esa alegría? Porque claro, gente muy contenta y feliz y alegre hay mucha por el mundo, y sin embargo, ¿en qué era diferente su alegría? Yo creo que radicaba en que vivía plenamente, a velas desplegadas, la filiación divina. Estaba seguro de Dios, ¿no? Y entonces procuraba darle al Señor, vamos, fiarse plenamente de Dios, tener una generosidad muy grande con Él, darle todo lo que nos pedía y saber que todo lo que ocurría era para bien. Entonces realmente era espectacular el buen humor del Padre y la importancia que le daba a la alegría, ya que era una manifestación externa de fidelidad. Yo recuerdo que cuando se marcharon las primeras a Kenia y a Japón, que eran dos países que en aquel momento pues presentaban bastantes dificultades, pues el Padre estaba preocupado por aquellas hijas tan jóvenes que estaban allí y esas dificultades que sabía que iba a encontrar. Y un día habló con ellas, con los dos países, una por una, con cada una de las que estaba. Y cuando colgó nos dijo que se había quedado muy tranquilo, porque todas le habían dicho que estaban muy contentas y que la alegría era el signo externo de la fidelidad. Y si eran fieles, pues era seguro que harían allí muy bien el Opus Dei. Bueno, tú llevas en la obra más de 50 años. Qué suerte. Qué suerte, ¿verdad? Bueno, supongo que también estás viendo constantemente gente muy joven que está llegando a la obra.
Si tuvieras que hacerles una recomendación o algo, ¿qué les dirías a esas personas, tú con tu experiencia de todo este tiempo en la obra? ¿Qué le dirías a una persona de 18 años que acaba de llegar? Que sea siempre fiel, que vale la pena. ¿Y cómo se puede ser fiel? ¿Cuáles son las bases de la fidelidad? Yo creo que las bases de la fidelidad para una persona del Opus Dei es cumplir el plan de vida, ser muy sincera para abrir el corazón y dejar que la gracia de Dios actúe a través de quien les representa, trabajar bien y hacer mucho apostolado. Realmente no es tan difícil, pero es laborioso, es esforzado. Bueno, y también te quería preguntar un pequeño apunte sobre el prelado del Opus Dei, Monseñor Álvaro del Portillo. No sé si has estado tú en la ordenación episcopal. Sí. Supongo que también te habrá producido mucha emoción, porque también eso son cosas que veía nuestro padre y que durante su vida no se cumplieron. ¿Cómo es don Álvaro? ¿Cómo es Monseñor Álvaro del Portillo? Pues se nota que ha estado tan al lado de nuestro padre y ha sabido recoger todas las enseñanzas de nuestro padre con una personalidad distinta, como es lógico, porque nuestro padre nos decía siempre esto de que cada persona debe mantener su propia personalidad y no formar gente uniforme, con una personalidad distinta, pero sin embargo con una identificación total de espíritu y con un cariño tan entrañable a la gente que verdaderamente se gana todo el mundo con ese cariño, de una humildad enorme que le lleva a sentirse instrumento y a querer que sea nuestro Padre el que siga gobernando la obra desde el cielo. Parece que a todo el mundo, cuando llegamos a un sitio, querríamos, ¿no?, que se notara que hemos llegado, ¿verdad?, y en fin, y dejar allí la impronta de nuestra personalidad. El Padre lo que ha querido siempre es que se note que vivimos las cosas exactamente igual que nuestro Padre quería, y poner en cambio todo el trabajo verdaderamente maravilloso, no e incansable en estos años. Entre 1941 y 1992, ¿qué cosas han permanecido las mismas y cuáles han cambiado en la obra? El espíritu es exactamente el mismo. La entrega a Dios, la vibración apostólica, el modo de trabajar muy bien. Lo que ha cambiado realmente es, bueno, primero que la obra tiene ya pues ese ropaje jurídico que nuestro Padre vio desde el primer momento y que hemos estado pidiendo mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y por fin el Señor nos ha hecho ese regalo. Pero lo que ha cambiado realmente es la extensión de la obra. O sea que de ser, pues eso, de estar en un centro, unas poquitas y después unas cuantas ciudades más, a coger un mapa y verdaderamente pues ver gente de los 5 continentes que con una diversidad enorme de razas, de estilo, de formación cultural, pues viven un mismo espíritu y con la misma intensidad. Yo creo que eso es el gran cambio y la gran alegría. Encarnita, para acabar, como todos queremos ir al cielo, y tú también, cuando llegues al cielo y te encuentres con nuestro Padre, ¿qué le vas a decir? Gracias por esa autopista que ha abierto en la tierra para que mucha gente pudiéramos ir al cielo. Gracias.